estamos en un tiempo histórico en donde el sufrimiento es una emotividad vertebradora, donde la escuela redobla su apuesta por intentar tramitar ese sufrimiento social, y entonces me voy a referir precisamente a cómo la escuela, en este contexto de pedagogía del trauma, en este contexto de una experiencia inédita atravesada por el dolor social, necesita reconstruir y reconstituir el lazo social. Y una pregunta que me obsesiona de hace un tiempo es cómo hacer para que la escuela no sea una experiencia dolorosa para nadie. Y me obsesiona hace bastante tiempo, y ahora les voy a comentar por qué, y especialmente en este tiempo de vuelta a la escuela, lo pienso como una experiencia de transición hacia la vuelta, es decir, que tenemos que pensar que es un proceso de regreso, que es un proceso con idas y vueltas, no es un proceso definitivo, como no es un estado definitivo la pandemia, tampoco es un estado definitivo este regreso que requiere otra experiencia del tiempo. Trabajé bastante sobre la categoría de tiempo en esta pandemia y también en este regreso a la presencialidad en el sentido de que el tiempo es un dato objetivo de lo social, tiene una materialidad, el tiempo en lo social, con cronogramas, con relojes, con horarios, pero también y fundamentalmente es una experiencia sociosubjetiva, es decir, hay una vivencia subjetiva del tiempo. Entonces, cuando uno analiza cómo nos ha cambiado el tiempo, cómo ha cambiado el tiempo histórico, pero también cómo nos ha cambiado la experiencia subjetiva del tiempo, nos permite pensar y repensar la categoría de trayectorias no desde una linealidad ni homogeneidad del tiempo, sino como proceso que está siendo, proceso complejo, multidimensional, que involucra aspectos de la materialidad del mundo social, como les decía, pero también involucra aspectos que tienen que ver con la estructura sociopsíquica y particularmente con la estructura emotiva. Entonces, ante la pregunta de cómo hacer para que la escuela deje huellas pero no cicatrices, es decir, cómo hacer para que la escuela sea una experiencia que nos permita entender que lo social y los vínculos en lo social, en la escuela, representan un refugio simbólico, necesitamos revisar algunas prácticas, algunas microprácticas de la vida escolar que justamente generan daño o producen un daño sociopsíquico en los estudiantes a partir de revisar las relaciones sociales y la trama escolar. Digo esto porque ustedes saben que en mis investigaciones he trabajado particularmente sobre las violencias en el ámbito educativo, sobre las microviolencias en el ámbito escolar, entendiendo que las violencias no son solo violencias físicas, corporales, sino que también son violencias simbólicas, y que la violencia corporal no solo se expresa en violencia hacia los demás, sino que a veces se expresa en violencia hacia el propio cuerpo. Cuando me refiero a estas expresiones de la violencia como dolor social, es porque hay involucrado en las expresiones de violencia una matriz de sufrimiento en la escuela. Cuando alguien es objeto de burla, cuando a alguien le ponen un apodo, cuando en nuestras investigaciones aparece la idea de que le pego porque es negra, ahí, en esa expresión, hay no solamente una práctica, una acción, sino también hay una interiorización de una mirada acerca de uno mismo. Y la escuela es una institución privilegiada para producir mirada sobre los estudiantes, mirada sobre unos mismos, cómo la escuela necesita entonces educar esa mirada, y particularmente la figura del maestro a mí me interesa especialmente, y de los actores que configuran los adultos significativos en la escuela, porque somos los adultos significativos quienes vamos produciendo mirada acerca de los estudiantes, y ellos se miran en el espejo
en el que nosotros los observamos, los miramos, los nombramos o los eliminamos, no los nombramos y los invisibilizamos. Entonces, ¿cómo hacer para que la escuela se transforme en una experiencia subjetivante, en una experiencia que deje huella, en una experiencia que no transite por el dolor social? Bastante tenemos con el dolor social por las condiciones de la desigualdad y por la experiencia inédita de transitar esta pandemia, para que le agreguemos a la experiencia de los niños, las niñas y los adolescentes una dinámica de dolor al interior de las instituciones. Entonces, dos elementos. Por un lado, trabajar sobre las violencias y las microviolencias al interior de las instituciones. Cómo se configura una trama donde la violencia es expresión de un dolor social, cómo abordar entonces las formas de la violencia física, que tiene que ver con esta violencia hacia los demás, entendiendo que no se puede violentar al cuerpo del otro. Entonces ahí aparece la idea del cuidado del otro, cómo hacer desde la escuela para que los niños, las niñas y los jóvenes aprendan a cuidar del cuerpo de los otros y también a cuidar del propio cuerpo. Porque en nuestras investigaciones respecto de la violencia física, que nosotros habíamos pensado, supuesto que estaba bastante más reducida, sin embargo, hemos visto en este tiempo de regreso a la presencialidad que se han agudizado los procesos de violencia física de unos compañeros o compañeras hacia los otros, es decir, cuando el cuerpo del otro pasa a ser un objeto. Es un principio de deshumanización, ¿no? Cuando nosotros le pegamos al otro, lo consideramos como un objeto y por lo tanto podemos violentar su cuerpo. Entonces estuvimos observando algunas formas de violencia, como les decía, no solo hacia los cuerpos de los otros, que evidentemente se ha recrudecido esta forma de violencia, sino también cuando la violencia se vuelve contra el propio cuerpo, cuando el dolor de los jóvenes, de los niños, es tal que se autolesionan, por ejemplo, o tienen intentos de suicidio. Entonces, concebir a la violencia también como una forma de malestar social que se vuelve contra el propio cuerpo. Yo aquí les traía algunos testimonios de adolescentes que se han autolesionado y que nos decían cuestiones así, por ejemplo, en estos testimonios o narrativas sobre el dolor social, sobre el sufrimiento social, cuando la violencia se vuelve contra el propio cuerpo, cuando no pueden simbolizar a través de la palabra y entonces el cuerpo es el objeto de la violencia, nos decía un estudiante, te lo digo por experiencia, yo un día me corté como idiota y me corté, pero por impotencia, porque no sabía qué pegarle ya, no sabía qué hacer. Discutí con mi papá, me cagó a palos mi papá, me sangró todo. Llego al baño de mi casa y quería hasta apuñalar a mi papá, llegué a ese momento. Y mi papá me desafiaba. Entré al baño, agarré un cuchillo serrucho, ¿viste esos con los que te cortás la milanesa? Y empecé a darme acá, se señala en el brazo, así, cortándome con toda la bronca. Me cortaba como una milanesa y después me arrepentí. Suelo poner este testimonio porque habla del dramatismo social con el que los jóvenes, nuestros estudiantes, atraviesan estas formas del malestar social cuando se sienten invisibilizados, cuando sienten que no tienen nombre, cuando sienten que no tienen lugar en la sociedad, porque una de las cuestiones que nosotros también hemos observado es que todos los niños, pero particularmente los adolescentes y los jóvenes, necesitan reconocimiento social, necesitan estima social, necesitan ser vistos como alguien que es valioso en la sociedad. De hecho, cuando hacen el relato de estos cortes o intentos de suicidio, que aparecen, digamos, algunos siempre adultos significativos que pueden ayudar a tramitar, a simbolizar y a poner en palabras estas formas del sufrimiento social, estas formas de violencia contra el propio cuerpo. Por eso a mí me preocupaba mucho en la época del encierro que los estudiantes no estén en las escuelas, porque justamente es en la escuela donde logran de algunos modos, a través de un preceptor, de un directivo, de un docente, de un equipo
de orientación escolar, digamos, de algún agente, actor de la práctica escolar que para ellos les resulta significativo, logran contar cómo se sienten, qué están atravesando. De hecho, la escuela ha trascendido ese lugar donde se enseña a leer y escribir, sino que la escuela es un lugar donde se aprende a cuidar acerca de sí, acerca de los otros. Es un lugar en donde justamente se tramitan ciertas formas de violencia que existen en la sociedad, que existen en las propias familias de las y los estudiantes. Por eso, al regreso de la escuela, nos encontramos entonces con estos estudiantes que han encarnado formas de violencia en el encierro que ahora se tramitan en forma, por supuesto, desorganizada, desestructurada, como toda forma de sufrimiento, en las escuelas, en la vida cotidiana. Entonces, pensar que estas violencias expresan un dolor social, que reportan un daño sociopsíquico y que no solamente se refieren a formas de violencia física, sino también y muy particularmente a formas de violencia simbólica, prácticas de humillación, burlas, apodos, toda una serie de expresiones de estas microviolencias, a veces incluso se expresan como microracismos. Digamos, a partir de la discriminación por el color de piel, a partir de formas de discriminación porque tiene cara de pobre, porque es indígena, bueno, una serie que ustedes conocen de formas de discriminación que existen en las escuelas que para nosotros operan como formas de violencia simbólica y que tienen como consecuencia o como efecto simbólico un profundo dolor social. Entonces, a partir de ahí es que me interesa pensar con ustedes cómo hacer en este tiempo, en este proceso de reconstitución del tejido social en la escuela, insisto, en una experiencia del tiempo que hay que pensarlo como mediano plazo, más allá de que la inmediatez es imperiosa en el sentido que nos dice tenemos que ya solucionar los temas. Sin embargo, como les estoy diciendo, esto es un proceso que requiere tiempo, que requiere una serie de prácticas e intervenciones que son del orden de lo sociopsíquico y que apuntan justamente a esta idea de cómo reconstituir el tejido social en la escuela, cómo reconstituir el lazo social, los lazos incluso de amistad, porque a mí la categoría de amistad me gusta bastante para entender qué pasa en la escuela y para entender qué es lo que le faltó a las y los estudiantes en este tiempo, digamos, de ausencia de presencialidad, obviamente con continuidad pedagógica, pero los lazos de amistad, que son aquellos lazos que permiten dejar huella en la escuela, que convierten a la escuela en un refugio simbólico, fíjense que, digamos, para volver a conectarse corporalmente, porque la amistad tiene que ver con el contacto corporal, con los abrazos, ¿no? Con procesos de identificación que se producen en el cara a cara, así como la estigmatización se produce en el cara a cara y la discriminación, también los lazos de proximidad simbólica, digamos, convertir al otro, que es en principio un extraño, en alguien propio para mí, alguien con una singularidad, alguien que merece respeto y reconocimiento, se da en el cara a cara, ¿no? Hay algo del cara a cara, hay algo de la interacción corporal que hay que también reconstituir en esta experiencia procesual de regreso a la presencialidad. Entonces, referirnos a procesos, a transformaciones, no hay un orden cristalizado, digamos, a veces me dicen, bueno, pero la escuela, digamos, consolidó un orden atravesado por la violencia. No, la escuela está intentando reconstituir trama, para lo cual necesita volver a pensar cómo generar lazos, experiencias de intersubjetividad, cómo hacer para albergar al otro, cómo hacer para, digamos, reconocer al otro en una sociedad donde la lucha por el reconocimiento es evidente, porque hay muchos sujetos que están invisibilizados, muchos individuos y muchos grupos que están invisibilizados, a veces digamos, los autores hablan incluso que estamos frente a una sociedad del desprecio, donde las experiencias de menosprecio son las que predominan. Entonces, ¿cómo hacer para que desde la escuela, en una sociedad de desprecio,
puedan aparecer estas experiencias que reponen algo de lo humano, que reponen algo del lazo intersubjetivo con el otro, que reponen esa idea y reponen el valor de la escuela en la constitución de un lugar o un territorio simbólico de amparo, de refugio para los niños, para las niñas y para los jóvenes. Entonces me voy a referir precisamente a cómo reconstruir esta trama afectiva en la escuela. Porque si bien es cierto que la escuela no puede educar las emociones, lo que sí puede hacer la escuela es educar en la sensibilidad para el otro. Es decir, la escuela puede ayudarnos a educar la mirada respecto de los otros y respecto de uno mismo, porque a veces estos estudiantes que son mirados en forma estigmatizada tienden a autodesvalorizarse, tienden a constituir una autoestima baja. Entonces, ¿cómo hacer desde la escuela y en las instituciones generar una trama afectiva dialógica que priorice la palabra por sobre las formas de la violencia, física o simbólica? ¿Cómo hacer para que las experiencias de sufrimiento que los estudiantes atraviesan en el afuera de la escuela no sean reproducidas en el adentro de la escuela? Es decir, ponernos en el lugar del otro, ponernos en los zapatos del otro. A veces incluso pienso que hay niños, niñas que no tienen zapatos, entonces que es difícil también ponerse en la piel del otro, que la piel no sea un elemento de estigmatización, sino que en todo caso la piel sea un elemento de comunicación con el otro, porque, digamos, cuando el otro es estigmatizado, el racismo de la piel para mí es muy claro, y en esta vuelta a la presencialidad vuelve con bastante crudeza esta idea de te denigro porque sos negro, te denigro porque tenés un color de piel moreno, es decir, las formas de racismo de la piel esconden formas de racismo de clase. Entonces, todas estas microviolencias, microracismos en la escuela, que a veces aparecen muy solapados, pero que cuando uno toma testimonio las y los estudiantes, bueno, ellos dicen, a mí la escuela me resulta un lugar sufriente o tengo una experiencia dolorosa en la escuela porque me discriminan por el color de piel, porque me discriminan por el ser indígena, porque no reconocen mis formas identitarias de género, de origen social. Y justamente la escuela es un lugar que recupera para reconocer todas esas características que son identitarias de la condición estudiantil y que entonces le dan valor, porque hay algo que me pregunto en este sentido, es cómo hacer para que la escuela fortalezca a todos los niños, las niñas y los jóvenes y nunca los minimice. Cómo hacer para en una sociedad, insisto, que los invisibiliza, que los minimiza, ellos dicen que nos rebaja, cómo hacer para que la escuela no se sientan rebajados, no se sientan minimizados. Entonces, pensar acerca de la trama emotiva. ¿Por qué? Porque si la violencia es expresión de un dolor social, tenemos que ponerlo del lado de los que sufren y cómo establece la institución una cultura afectiva que apapache, una cultura afectiva que pueda consolidar vínculos de reciprocidad, una cultura afectiva que logre simbolizar a través de la palabra y del diálogo. Nosotros en pedagogía tenemos muchísimos elementos y herramientas pedagógicas para simbolizar y trabajar proyectivamente estas formas de violencia y de microviolencia, tanto física como simbólica, a través de cuentos, a través del arte, digamos, la escritura, los libros que elegimos leer en la escuela o que lean nuestros estudiantes, cuando trabajamos con la noción de patria, bueno, cómo recuperamos la voz de aquellos subalternos, todo eso tiene que ver con educar para la sensibilidad por el otro, para educar desde la alteridad, es decir, desde el reconocimiento del otro, ¿no? Cuando la escuela entonces se vuelve un lugar hospitalario y no un lugar hostil, ¿no? Y un lugar doloroso. Entonces, cuando pensaba las emociones y quería conceptualizar brevemente algunas cuestiones de cómo entonces reconstituir el lazo social en la escuela, cómo reconstruir una trama afectiva, cómo hacer
para que la escuela deje huellas y no cicatrices y que nadie se sienta en soledad y que se promuevan relaciones de fraternidad, de reciprocidad, y cómo hacer finalmente para que la escuela nos represente una experiencia dolorosa para nadie. Entonces quería traerles lo que dice Sara Ahmed, una feminista que trabaja sobre teoría de las emociones, cuando ella lo que reconoce es que las emociones son cruciales para la constitución del psiquismo y de lo social, y de allí su importancia para pensarlas desde la micropolítica escolar, donde lo personal y lo profesional están imbricados. El compromiso o la afectación subjetiva de los actores de la comunidad educativa, en especial de docentes respecto de sus estudiantes, concretan en gran medida los horizontes de posibilidad. La subjetividad política se enlaza con lo afectivo. A mí me parece muy importante esta idea que retomo de Sara Ahmed y que la hago propia acerca de cómo las emociones son prácticas de carácter social y público, cómo la emoción de reconocimiento del otro, esos sentimientos que tienen que ver con la valía social y la autoestima social, permite tejer vínculos de respeto y solidaridad mutuo en la escuela, cómo hacer, como les decía, para avanzar en los ideales de justicia social a partir de reivindicar la justicia afectiva. La justicia afectiva tiene que ver con esta capacidad que tiene la escuela de reivindicar el derecho que tenemos todos, y particularmente las infancias y juventudes, a ser protegidos, cuidados y amados. Es decir, cómo hacer para que la escuela transmita una amorosidad en el sentido de los vínculos, un reconocimiento mutuo, vínculos fraternos, incluso compasión frente al sufrimiento del otro. Pensaba que en este regreso a la presencialidad, fíjense, en todo este tiempo, se ha hablado mucho de la idea de la revinculación. Por definición, la revinculación es socioafectiva, ¿verdad? Tiene que ver con volver a vincularnos en términos de nuestros lazos sociales y afectivos. Y entonces se refiere en general a las políticas de revinculación y el discurso de la revinculación en la escuela, es una suerte de estrategia para promover algo así como el reencuentro. Ven, todas las palabras son revinculación, reencuentro, volver a vincularnos, volver a encontrarnos, es decir, encontrarnos de otro modo, volver a recuperar de la memoria histórica, pedagógica, ese encuentro que tenemos, pero también generar un nuevo encuentro. ¿Por qué? Porque la contracara de la revinculación es justamente la desvinculación, la desconexión afectiva. Pero la revinculación se refiere, o es un término que está referido al derecho penal y de familias, y más recientemente se ha aplicado al campo educativo. Y a mí me gusta pensar que nos estamos revinculando, es decir, que nos estamos vinculando dos veces. Nos estamos volviendo a mirar, nos estamos volviendo a reencontrar. Y para volver a reencontrar hay que reconstituir y reconstruir una trama que es anterior, pero a su vez también construir una nueva trama. Es verdad, como les decía, que en algunos casos la desvinculación existe, entonces ahí hay que intentar seguir tendiendo puentes entre familias y estudiantes y pensar que para quienes se están revinculando o reencontrando, o para quienes nos estamos reconstituyendo, porque también nos estamos reconstituyendo subjetivamente, no solo intersubjetivamente, sino subjetivamente, las secuelas, los efectos de la pandemia desde el punto de vista socioemocional se están sintiendo en este momento con mayor crudeza. Pensar entonces que la vinculación no es un estado definitivo, sino que es un proceso, insisto, de vinculación que lleva tiempo, este tiempo objetivo y tiempo subjetivo. Y el desafío, entonces, que interpela a la institución escolar es acerca de cómo contrapesar desde sus prácticas cotidianas un sentimiento de inferioridad que suelen vivenciar los sujetos menospreciados.
¿Cómo hacer para que la mirada escolar, que simboliza una forma de hacer justicia, se haga presente en la trama cotidiana? ¿Cómo generar una cultura afectiva donde la afectividad permita gestos de amorosidad, gestos de reciprocidad? Entonces, justamente pensar cómo el giro afectivo en educación, es decir, la reivindicación de lo emocional, con esta potencialidad que tiene de construir una mirada amorosa sobre el otro, un principio de reconocimiento, donde la lucha por el reconocimiento tiene que ver con lograr mayores niveles de justicia escolar, porque uno a veces se pregunta cómo puede la escuela lograr justicia escolar en sociedades profundamente desiguales. Justamente es la única institución, creo yo, que se lo sigue proponiendo, la única o una de las pocas instituciones, podemos decir, que sueña con esta igualdad, que sueña, y todos los que nos comprometemos con lo escolar, digamos, y con lo educativo, soñamos con esta implicación de cada uno de nosotros por lograr una sociedad más justa. Es finalmente la implicación en un vínculo humano. Entonces las escuelas, sabemos, siempre han sido afectadas por el sufrimiento y portan saberes los maestros que les ayuda a reparar las heridas sociales. Y entonces quiero terminar con esta hipótesis que tengo, que quiero compartir con ustedes acerca de que la escuela es una institución que se puede transformar en refugio simbólico, que en este tiempo de reconstitución del lazo social, la escuela puede ayudar a reparar las heridas sociales. Para eso necesitamos hablar acerca del sufrimiento, necesitamos ayudar a nuestros estudiantes a tramitar esas formas de sufrimiento, necesitamos que la escuela reponga el valor de la palabra y el diálogo, darnos tiempo para el diálogo. En las últimas charlas me ha conmovido profundamente cómo cada institución logra construir sus propias estrategias. Claro, algunas tienen que ver con la memoria pedagógica que tenemos quienes nos dedicamos a la educación, que hemos venido construyendo muchas estrategias para el dolor social. No es el único tiempo histórico que la escuela atravesó el sufrimiento, porque la escuela básicamente es la que está sosteniendo el sufrimiento desde que, digamos, hay un niño que sufre y hay un niño que tiene hambre, la escuela está sosteniendo ese sufrimiento. Pero ¿cómo hacer para que ese sufrimiento se transforme en esperanza? ¿Cómo hacer para que ese sufrimiento se transforme en un elemento vital de la convivencia en la escuela? Porque si hay algo que tiene la escuela es que transita por el orden de lo vital, a la vez que puede ayudar a tramitar el sufrimiento social, ayudar a reparar las heridas sociales desde el punto de vista simbólico, a la vez de ello genera lazos de amistad, genera lazos de solidaridad, genera lazos de fraternidad. Por eso insisto que es tan importante reconstruir y socializar estas experiencias, como les decía, que me cuentan maestros, profesores, directivos, supervisores que están haciendo en las escuelas, con talleres de conversación, con espacios de conversación. Hace falta conversar mucho en la escuela, hace falta reponer el valor de la palabra, porque si uno simboliza a través de la palabra, el lenguaje es central, no solo la palabra, sino que hay otras formas de lenguaje, como el lenguaje emocional, el lenguaje artístico, todas formas de simbolización, todas funciones del orden de lo simbólico, de lo social, que permiten entonces entender que ese sufrimiento, que es personal, que se vive como personal, puede ser tramitado y elaborado en forma colectiva, porque esto es una de las características de la escuela. La escuela es una institución que trama desde lo colectivo, donde a mí me importas tú, me importa todo aquel que esté en mi aula, y eso que tiene que ver con la reciprocidad, eso que tiene que ver con ponerse en el lugar del otro, le permite también al propio docente transponer su propio sufrimiento, anteponer
el sufrimiento propio, haciendo valer el sufrimiento de sus estudiantes. Así que se trata de darnos tiempo para la conversación, darnos tiempo para la socialización de las experiencias, no pensar que estas formas de violencia se vinieron para quedar, sino que básicamente lo que tenemos que hacer es volver a construir esas formas de diálogo, esas formas de habitar la escuela, que solamente se pueden construir en el cara a cara, en las relaciones de reciprocidad y en las formas de reconocimiento mutuo. Nosotros trabajamos con todas esas formas de lo social que son las consecuencias del malestar social. Es decir, nosotros trabajamos con sujetos que están atravesados por profundas desigualdades, que están atravesados por un tiempo de malestar social, que están atravesados por pobreza, por hambre, por otras formas de exclusión. Y entonces, cuando vienen a la escuela, no vienen socializados, ni alegres, ni felices, porque hay ahora todo un imperativo de época que hay que ser feliz a toda costa. No me imagino a estos estudiantes que están atravesados por el sufrimiento social, que la pandemia ha recrudecido muchos de estos componentes del sufrimiento social, no me los imagino venir felices a la escuela, pero sí me imagino un docente que está feliz de que ellos estén en la escuela, aún con toda la dificultad que tiene, porque nosotros no recibimos los estudiantes que queremos recibimos los estudiantes que a veces son despojo de lo social. Cuando digo despojo de lo social me refiero a este término que utiliza Pierre Bourdieu en La miseria del mundo, diciendo que hay gente que está como deshecho de lo social, que no encuentra su lugar en el mundo. Alguna gente tuvo ese lugar del mundo y lo fue perdiendo. Nosotros trabajamos con los perdedores, pero para nosotros nuestros estudiantes son lo mejor que podemos tener. Entonces, insisto, los problemas, así como en su momento pensé, tenemos los problemas de la inclusión y de la democratización, bienvenidos ahora, lo digo, digamos, entre comillas, bienvenidos a algunas expresiones de violencia en la escuela, algunas expresiones que tienen que ver con la conflictividad, porque la escuela es el lugar donde se puede abordar esa conflictividad, donde se puede tramitar esa conflictividad, donde se puede, de alguna manera, educar en la sensibilidad por el otro y también por sí mismo, para que ellos se aprendan a cuidar, porque, digamos, esta pandemia dejó en evidencia cómo la escuela es un lugar que gira en torno del cuidado. El cuidado es un elemento vertebrador de la vida escolar, lo ha sido siempre, eso quiero decir, lo ha sido siempre, pero ahora se ha puesto de relieve cómo es necesario que la escuela trabaje sobre eso, porque muchas veces estos estudiantes, cuando vuelven a sus hogares precarios, precarizados, no tienen la posibilidad de abordar estas formas de sufrimiento y transformar el sufrimiento en esperanza de vida, en un sueño del porvenir. Tienen derecho a soñar en una vida digna. Y la escuela es la única institución que les está diciendo, vamos a luchar juntos por una vida digna. Es una apuesta, no sé si lo vamos a lograr, pero es la apuesta de la escuela. La escuela es una apuesta. La escuela, porque a mí me dicen a veces, vos tenés mucha esperanza en la escuela. Claro, porque la escuela no es solamente lo que pasa aquí ahora y urgente. La escuela es la apuesta que uno tiene y para la cual trabaja y para la cual milita cotidianamente por transformar la experiencia de vida de estos jóvenes. Porque lo que sí les aseguro, y aparece en mis investigaciones y, digamos, en mi recorrido por la vida escolar en un sentido amplio, que la escuela transforma profundamente las vidas. La escuela, cuando digo deja huella, claro, también a veces deja marcas del dolor. Sobre esas me refiero siempre para poder ayudar a repararlas. Pero también es verdad que cuando estos estudiantes nos hablan acerca de la violencia, y ahora sí como dolor social, es decir, como un daño sociosubjetivo, como una experiencia profunda de subjetivante, como una experiencia profunda de malestar, entonces la escuela transforma profundamente nuestras vidas. Y
En esa transformación existe y existirá, por eso va a seguir existiendo la escuela, digamos, como apuesta simbólica. Siempre hay una figura docente, una figura adulta, que les ayuda a reparar. No es que la escuela va a reparar por sí misma las heridas sociales. Mi hipótesis es que la escuela, bajo ciertas condiciones institucionales, cuando logra producir cultura afectiva de reciprocidad, cuando logra reivindicar a través de la lucha cotidiana estas formas de justicia y de reconocimiento de todos, sin distinción, aunque en principio es una apuesta, porque la escuela reproduce mucho del orden de lo social, de la distinción, de las formas de discriminación, que no lo produce la escuela, pero la escuela es una caja de resonancia, la escuela es un microcosmos dentro del macrocosmos social. Entonces, insisto, pensar en la escuela como una apuesta, pensar que la violencia es expresión de un dolor social, la violencia siempre es relacional, por lo tanto, donde hay que apuntar es a trabajar en las relaciones sociales, en los vínculos sociales. No hay caracterología de alumnos violentos, no hay alumnos per se violentos, sino que hay experiencias que se transitan con dolor, por eso la violencia es un dolor social, porque la violencia reporta un daño, pero también refiere a un daño que estos niños, estos jóvenes han experienciado, han vivenciado. Por eso tan importante, a mí me conmueve la escuela con todos estos problemas que tenemos hoy, cuando una maestra, un profesor, un directivo, un supervisor, un psicólogo de la escuela, un orientador escolar y todo, digamos, ese conjunto de actores de la mano izquierda del Estado que forman la escuela, de la mano sufriente del Estado que intenta reparar ese sufrimiento, cuando le dicen, ¿cómo te sentís hoy? ¿Cómo viniste hoy a la escuela? ¿Qué pasó en tu casa? Todas esas preguntas que parecen cotidianas y por lo tanto las vamos familiarizando, son las que permiten construir ese diálogo fraterno, de reconocimiento mutuo, son digamos, aquellas preguntas que le indican al estudiante que a esta maestra, a este profesor, a esta profesora le interesa lo que te pasa. Y ellos así dicen, en la escuela valgo. Allí, donde no soy nadie en la sociedad, la escuela me repone mi valor propio, el derecho a ser cuidado, ser amado y ser protegido, ese es el derecho a la justicia afectiva. Ustedes saben que cuando se trabaja sobre la violencia en la escuela, también hay una tendencia dentro de ciertos paradigmas a la judicialización. Lo que quiero decir con esto es que siempre estamos disputando sentido de lo escolar, de dónde nos posicionamos dentro de lo escolar, porque cuando uno se refiere al bullying, se refiere a estas prácticas o comportamientos de ciertos individuos que lo que suponen es que hay un código penal, una justicia penal, que es la que va a delimitar cuáles son los comportamientos que merecen ser valorados y cuáles merecen ser penalizados en lo social. Entonces, las perspectivas de bullying, cuando trabajan sobre lo escolar, también tienen una matriz judicializante, porque lo que dicen en todo caso es, por un lado, hay individuos caracterológicamente violentos, es decir, se nace violento. Y entonces lo que tiene que hacer la escuela es identificar a esos violentos. Eso es falso, por supuesto, pero es una creencia muy fuerte, y además la idea del bullying, que es una idea de mercado, la judicializa, ¿no? y la pone en primera línea. Y por otro lado, recuerdo que una vez estaba tratando de explicar qué significaba la judicialización de la vida escolar, entendiendo a la violencia como lo hace el bullying de mercado, esta idea de marketing del bullying. Cuando un niño le saca un útil escolar a un compañero, eso es hurto simple para el Código Penal. Y nosotros no podemos pensar así. La judicialización consiste en
adoptar un pensamiento, una perspectiva, un paradigma y por lo tanto un lenguaje para hablar de lo escolar, cuando en realidad lo que estamos haciendo es hablar de lo penal trasladado a lo escolar. Entonces, me parece muy bien esta advertencia que estamos haciendo aquí de no pensar a lo que sucede en las escuelas desde el Código Penal, y tampoco pensarnos a nosotros como actores que van a intervenir de un modo judicializante en las relaciones sociales. Nosotros somos pedagogos, hay herramientas pedagógicas para tramitar las relaciones y la conflictividad de las relaciones sociales, que por otro lado, la conflictividad es inherente a todas las relaciones sociales. La pregunta es cuando una dinámica conflictiva en un grupo escolar se transforma en una violencia. ¿Y qué hacer cuando el docente observa que, digamos, esos estudiantes se tratan de un modo peyorativo, ¿no? Como ustedes comentaban, las prácticas de humillación son bastante habituales en la escuela. Y la humillación lo que genera es un sentimiento de inferioridad. Cuando me preguntaban la violencia como dolor social, eso es un ejemplo. Las prácticas de humillación son violencia simbólica, que generan un sentimiento de inferioridad, es decir, una forma de dolor social. Quiere decir que, digamos, ese sentimiento de inferioridad lo que hace es producir una experiencia de autodesvalorización. Lo que hay que trabajar es sobre la mirada que produce el adulto acerca del niño. Claro que el adulto también está sufriendo, pero el adulto es el adulto. El niño es el más frágil en la relación. Nosotros tenemos que hablar de nuestro sufrimiento en la escuela. También tenemos que tramitarlo, pero entendiendo que el más frágil en la relación, eso no quiere decir que no seamos frágiles como adultos, pero nosotros tenemos como misión, como función social, justamente esa posibilidad de reponer la mirada subjetivante, biografizante acerca del otro, porque la mirada da valor, pero también la quita. Una mirada desvalorizante del alumno quita valor a ese estudiante. Entonces una vez se pregunta cómo los estudiantes aprenden en la escuela si son desvalorizados. Bueno, entonces no es solamente que el docente necesita enseñar contenidos, conocimientos disciplinarios, científicos, que por supuesto es central que lo haga, sino hacerlo en unas condiciones socioafectivas, generando recursos que le permitan fortalecer la valía social. Allí donde los jóvenes, los niños, son desvalorizados en la sociedad, la escuela los fortalece. Por eso, les decía al principio, una escuela que fortalezca y nunca minimice a los niños, a las niñas, a los jóvenes.